en los vastos paisajes de América Latina, donde la selva se encuentra con el desierto y las montañas ocultan secretos ancestrales, surge una leyenda tan antigua como las estrellas y tan aterradora como la noche más oscura. Esta es la historia de El jinete sin cabeza, un espectro que cabalga a través del tiempo, sembrando el pánico y el misterio donde quiera que su sombra caiga. Hace siglos, en los tiempos de la conquista, los colonos españoles se adentraron en tierras desconocidas, enfrentándose a civilizaciones antiguas y fuerzas sobrenaturales que no comprendían. Entre ellos, un cruel capitán conocido como Hernán se ganó la fama de ser el más despiadado. La codicia y la sed de poder lo impulsaron a cometer atrocidades inimaginables, hasta que un día sus propios hombres, hartos de su tiranía, conspiraron para darle fin. Lo emboscaron en la profundidad de la selva y en un acto de desesperación y odio, lo decapitaron. Su cabeza fue arrojada a un río caudaloso y su cuerpo fue dejado a merced de las fieras. Sin embargo, la selva no olvida y no perdona. Una antigua maldición fue despertada esa noche y el alma del capitán, llena de rencor y furia, se unió a las fuerzas oscuras del inframundo. Cuentan los ancianos que la primera aparición del jinete sin cabeza ocurrió en un pequeño pueblo en las afueras de la selva amazónica. Los habitantes comenzaron a escuchar el trote de un caballo en la oscuridad de la noche, acompañado por un viento helado que hacía temblar hasta los corazones más valientes. Una noche, un valiente joven decidió enfrentar lo desconocido y siguió el sonido hasta un claro en el bosque. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. Un jinete sobre un corcel negro como el carbón, sin cabeza, y emanando una neblina oscura que parecía absorber la luz de la luna. El joven apenas logró escapar con vida, pero su mente quedó marcada por el horror. Desde entonces, el jinete sin cabeza se convirtió en una leyenda de miedo y advertencia, apareciendo en diferentes lugares y tiempos, siempre dejando tras de sí un rastro de pavor. Con los años, la historia del jinete sin cabeza se extendió por todo el continente. En México, en las noches de Día de Muertos, algunos afirmaban haberlo visto cabalgar entre las tumbas, buscando venganza y reclamando las almas de los perdidos. En las pampas argentinas, los gauchos evitaban ciertos caminos, asegurando que el espectro aparecía en noches sin luna, causando que los viajeros desaparecieran sin dejar rastro. Cada región tenía su versión, pero el miedo era siempre el mismo. Los chamanes y brujos intentaron detener la maldición, pero todos fracasaron, algunos perdiendo la cordura en el proceso. El jinete sin cabeza parecía inquebrantable, una fuerza imparable impulsada por la venganza y el odio. En tiempos más recientes, el profesor Eduardo Ramírez, un renombrado investigador de lo paranormal, decidió desentrañar el misterio del jinete sin cabeza. Después de años de estudio y numerosas entrevistas con testigos oculares, llegó a la conclusión de que la clave para detener al jinete se encontraba en su origen, la selva donde fue decapitado. Con un equipo de valientes exploradores, Ramírez se adentró en lo profundo de la selva amazónica, enfrentando peligros naturales y sobrenaturales. En el corazón de la jungla, encontraron las ruinas de una antigua civilización olvidada, y en su centro, un altar dedicado a dioses oscuros. Ramírez supo entonces que la única manera de detener al jinete era a través de un ritual antiguo y peligroso. La noche del ritual, la selva se llenó de una tensión palpable. Mientras el profesor y su equipo recitaban las antiguas palabras, el viento comenzó a aullar y el sonido del trote de un caballo resonó en la distancia. El jinete sin cabeza apareció, su figura espectral más imponente que nunca. Con un grito de desafío,
Ramírez continuó el ritual, invocando a las fuerzas del bien para que combatieran la oscuridad. El enfrentamiento fue épico, con luces y sombras danzando en una batalla cósmica. Finalmente, con un último esfuerzo, el profesor logró completar el ritual. El jinete soltó un alarido que hizo temblar la tierra, y poco a poco su figura se desvaneció en el aire, disolviéndose en la nada. Aunque la maldición parecía rota, el profesor Ramírez sabía que el mal nunca desaparece del todo. La historia del jinete sin cabeza se convirtió en una advertencia eterna, un recordatorio de que, en las sombras de América Latina, todavía existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, esperando el momento adecuado para volver a surgir. Y así, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los árboles y la luna se oculta tras las nubes, algunos aún afirman escuchar el distante trote de un caballo y sienten el escalofrío del miedo recorriendo sus espinas. La leyenda del jinete sin cabeza vive, y la pregunta que todos temen hacer es: ¿realmente se ha ido para siempre?